una persona murió, tenía síntomas compatibles con hantavirus. La provincia de Salta nos confirma que esta persona murió por culpa de este virus. Se cumple un adelanto de nuestro compañero Marcos Barroca. Marcos nos había informado más temprano sobre esta situación. Confirman un caso de Hanta y otro sospechoso. Los dos provienen de Coronel Cornejo. La doctora Viviana Heredia también confirmó esta noticia. Estaba internado en un hospital de Tartagal. Cornejo es una comunidad a 5 kilómetros de Tartagal. Esto se suma al caso mortal, a los casos mortales de Epuyén, también a un caso de una persona con síntomas de hantavirus en Jujuy que está internada bajo observación, aunque los infectólogos nos indican que la cepa del norte es distinta a la cepa del sur y ambos casos están bajo investigación del sistema ANLIS-Malbrán. Argentina está investigando ante qué situación estamos. El hantavirus, según las autoridades, se mantiene dentro de las cifras de cada año. Lo que han notado es que hubo un contagio muy veloz y muy agresivo, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños en Epuyén. También hay que destacar el trabajo del Instituto Maistegui de Pergamino, que trabajan notablemente, tienen mucho conocimiento sobre la cuestión fiebre hemorragia, sobre epidemiología. Tanto el Instituto Maistegui como el Malbrán, el sistema ANLIS, están poniendo el foco en el norte y en la Patagonia. ¿Qué pasa con el hantavirus? Enseguida vamos a entrevistar a infectólogos para que tengas la información suficiente, adecuada y oportuna. Según las autoridades de salud, por ahora y solo por ahora, se está ante la endemia habitual. La cantidad de muertes por ahora es la misma que otros años, pero los casos son más complejos. ¿Quieren saber por qué la cepa Andes ha sido más veloz y más agresiva que otros años? 1209.